10 de marzo de 2026, Hawái, isla de Kauai. El sol caía lento sobre el horizonte y un silencio pesado cubría el aire, un silencio que parecía presagiar que algo trascendental estaba por ocurrir. Nadie podía imaginar que aquel día marcaría el final de una era, el cierre de un capítulo que había comenzado con un niño tímido de Oklahoma y que se convirtió en la leyenda de Chuck Norris. A lo largo de décadas, su imagen pública fue la de un invencible, un héroe de acción capaz de todo, un hombre que dominaba los tatamis, el cine y los corazones de millones de fans. Pero el 19 de marzo de 2026 todo cambió. Lo que el mundo veía como fuerza imparable y gloria interminable se encontró de frente con la fragilidad de la vida. Una emergencia médica repentina puso fin a su historia física, y el mundo entero quedó paralizado al conocer la noticia de su muerte, rodeado de su familia, lejos de cámaras y reflectores, dejando atrás una imagen mucho más humana de lo que cualquiera había imaginado. Aquella despedida no solo cerró un ciclo cinematográfico, sino que abrió un misterio oculto sobre los últimos años de su vida, sus decisiones, sus luchas personales y los secretos que nunca se contaron públicamente, dejando preguntas que nadie todavía puede responder y una sensación inquietante de que algo profundo y desconocido comenzó en ese instante. ¿Qué realmente ocurrió en esos últimos días? ¿Qué decisiones radicales tomó para proteger a quienes amaba? Hoy desvelaremos piezas de su historia que pocas veces fueron compartidas, y cada detalle revelará un rostro diferente de la leyenda. Si quieres descubrirlo todo, quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará impactado y cambiará para siempre tu visión de Chuck Norris. No olvides suscribirte y darle like al video, tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido exclusivo y de calidad sobre figuras icónicas como él, y si quieres apoyarnos aún más, considera un super thanks. Si no puedes, deja un comentario contándonos qué es lo que más te sorprendió de su vida, porque tu interacción ayuda al canal a crecer y nos permite traerte historias cada vez más profundas y polémicas. Hoy comenzamos un viaje a la verdad detrás de la leyenda, un viaje donde fuerza, fama y humanidad se cruzan, y donde cada revelación abrirá nuevas preguntas sobre el hombre que parecía invencible y que, finalmente, enfrentó su mayor batalla lejos de los reflectores. La historia de Chuck Norris comenzó en un escenario muy distinto al que el mundo llegaría a conocer años después, un entorno donde el lujo y la fama eran conceptos lejanos y casi irreales, marcado por dificultades constantes que moldearon su carácter desde una edad temprana. Nació en una pequeña comunidad donde las oportunidades eran escasas y la vida exigía resistencia diaria, y desde niño aprendió que nada sería fácil. Su hogar estaba lejos de ser estable, con una figura paterna ausente en lo emocional y atrapada en problemas personales que afectaban profundamente la dinámica familiar, creando un ambiente incierto que obligó a su madre a asumir el control total del hogar. Wilma, su madre, no solo se convirtió en la responsable de sostener económicamente la familia, sino también en el eje emocional que evitó que todo se derrumbara, transmitiéndole valores que no se enseñan en la escuela, como la perseverancia, la fe y la capacidad de mantenerse firme incluso cuando todo parece ir en contra. Durante esos años, la vida de Chuck estuvo marcada por constantes cambios de residencia, lo que significaba empezar de nuevo una y otra vez, adaptarse a nuevos entornos, nuevas escuelas y nuevas realidades sin tiempo suficiente para sentirse parte de ningún lugar, una experiencia que para muchos habría sido desestabilizadora, pero que en su caso fue fortaleciendo una capacidad de adaptación poco común. En el ámbito escolar, no destacaba, no era el más fuerte, ni el más rápido, ni el más popular, y esa falta de protagonismo lo mantenía en un segundo plano, observando más que participando, desarrollando una personalidad reservada que escondía inseguridades profundas. Sin embargo, en ese silencio se estaba gestando algo importante, una resistencia interna que no dependía del reconocimiento externo, una determinación que crecería con el tiempo y que más adelante se convertiría en su mayor fortaleza. Mientras otros jóvenes encontraban su identidad en deportes o actividades sociales, él se sentía perdido, sin una dirección clara, como si estuviera esperando algo que aún no llegaba, pero esa sensación de no encajar también le permitió desarrollar una perspectiva distinta sobre la vida, más reflexiva, más consciente del esfuerzo que requiere avanzar. La influencia de su madre fue decisiva en ese proceso, ya que nunca permitió que las circunstancias definieran el futuro de sus hijos, insistiendo en la importancia de la disciplina, del respeto y de mantener la esperanza incluso en los momentos más difíciles, sembrando en él una base sólida que más adelante sería clave en su transformación. A pesar de las limitaciones económicas, ella logró mantener un sentido de orden y propósito dentro del hogar, creando un espacio donde, aunque faltaran recursos, no faltaban valores. Esa combinación de dificultades externas y fortaleza interna fue moldeando poco a poco el carácter de Chuck, preparándolo sin que él lo supiera para los desafíos que vendrían después.
La inseguridad que lo acompañó durante su juventud no desapareció de un día para otro, pero se convirtió en un motor silencioso que lo impulsó a buscar algo que le diera sentido, algo que le permitiera demostrar, quizás primero a sí mismo, que era capaz de superar cualquier obstáculo. Esa búsqueda, nacida en medio de la incertidumbre, sería la chispa que encendería su transformación en los años siguientes. Antes de convertirse en un ícono reconocido a nivel mundial, fue simplemente un joven que aprendió a resistir, a observar y a no rendirse, incluso cuando no había señales claras de que el esfuerzo daría frutos. Esa etapa de su vida, muchas veces ignorada por quienes solo ven el éxito final, fue en realidad el cimiento de todo lo que vendría después, porque en medio de la dificultad se formó la disciplina, en la soledad se desarrolló la determinación y en la falta de reconocimiento nació la fuerza que lo llevaría a cambiar su destino de una manera que pocos habrían imaginado. El rumbo de Chuck Norris cambió de forma decisiva cuando tomó la determinación de alistarse en la Fuerza Aérea, una elección que lo sacó de su entorno conocido y lo llevó a enfrentarse a una realidad completamente distinta en Corea del Sur. Lejos de casa, en un contexto cultural nuevo y exigente, encontró algo que nunca antes había experimentado, una disciplina que no solo trabajaba el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Fue allí donde descubrió el Tang Soo Do, una práctica que en un inicio despertó su curiosidad, pero que rápidamente se transformó en una pasión profunda. Cada entrenamiento representaba un reto, cada movimiento exigía precisión y cada error se convertía en una oportunidad para mejorar, y en ese proceso comenzó a construir una versión de sí mismo que hasta entonces no conocía. La repetición constante, el respeto por las reglas y la búsqueda de perfección fueron moldeando su carácter, dándole estructura a su vida y un sentido claro de dirección. Ya no era solo una actividad física, se convirtió en una forma de vida que le enseñó el valor del esfuerzo sostenido y la importancia de la constancia. Con el paso del tiempo, su compromiso creció al punto de dedicar largas horas al entrenamiento, superando el cansancio y llevando su cuerpo al límite con una determinación inquebrantable. Ese periodo en Corea no solo le dio habilidades técnicas, sino que despertó en él una mentalidad competitiva que lo impulsaría a ir más allá de lo básico. Al regresar a Estados Unidos, no dejó atrás lo aprendido, al contrario, decidió construir su futuro alrededor de esa disciplina. Comenzó abriendo pequeñas academias donde enseñaba lo que había interiorizado, transmitiendo no solo técnicas de combate, sino también valores como el respeto, la disciplina y la superación personal. Con el tiempo, esas academias se multiplicaron, y su reputación creció a medida que más personas reconocían la calidad de su enseñanza y la seriedad de su enfoque. Paralelamente, se adentró en el mundo de la competencia, enfrentándose a oponentes experimentados en torneos que exigían lo mejor de cada participante. Al inicio no todo fue victoria, pero cada derrota fue asumida como parte del aprendizaje, lo que fortaleció aún más su determinación. Ajustó su técnica, perfeccionó sus movimientos y desarrolló un estilo propio que combinaba potencia, control y estrategia. Poco a poco, comenzó a destacar, acumulando triunfos que llamaron la atención dentro del circuito de artes marciales. Su evolución fue evidente, y su nombre empezó a asociarse con consistencia y alto rendimiento. El momento clave llegó cuando logró consagrarse como campeón mundial de karate, un título que no solo representaba una victoria, sino la confirmación de todo el trabajo acumulado durante años. No se trató de un logro aislado, sino del inicio de una etapa en la que defendió su posición con firmeza, manteniendo un nivel competitivo que pocos podían igualar. Su récord se convirtió en un reflejo de su disciplina y de su capacidad para mantenerse enfocado en sus objetivos sin distraerse con el reconocimiento externo. Más allá de las cifras, lo que realmente lo distinguía era su mentalidad, una combinación de humildad y ambición que lo impulsaba a seguir mejorando incluso cuando ya estaba en la cima. Con el tiempo, su influencia se expandió más allá de los torneos, inspirando a una nueva generación de practicantes que veían en él un ejemplo de lo que se puede lograr con dedicación. Su nombre comenzó a ser reconocido no solo por sus logros deportivos, sino por la forma en que representaba los valores de las artes marciales. Así, lo que empezó como una simple curiosidad en un país lejano terminó convirtiéndose en el eje central de su vida, transformándolo en una figura respetada y admirada que dejó una huella profunda en el mundo del karate y que sentó las bases de la leyenda que estaba por consolidarse. La vida de Chuck Norris dio un giro inesperado cuando se cruzó con Bruce Lee, un encuentro que no solo unió a dos figuras extraordinarias, sino que abrió una puerta completamente nueva hacia el mundo del cine. Ambos compartían una visión moderna del combate, basada en la eficacia real y no en tradiciones rígidas, lo que generó una conexión inmediata marcada por el respeto mutuo y la admiración. A través de entrenamientos conjuntos y conversaciones profundas, Norris comenzó a entender que sus habilidades podían trascender los tatamis y llegar a una audiencia mucho más amplia.
Fue entonces cuando surgió la oportunidad de participar en The Way of the Dragon, una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. En esta película, interpretó a un oponente formidable, y su enfrentamiento final con Bruce Lee en el Coliseo se convirtió en una de las escenas más icónicas de la historia del cine de artes marciales. No se trataba solo de una coreografía, sino de una exhibición auténtica de técnica, control y presencia, donde cada movimiento transmitía intensidad y realismo. Esa escena capturó la atención del público mundial y posicionó a Norris como una figura a seguir, alguien que no solo dominaba el combate, sino que también tenía una presencia única frente a la cámara. A partir de ese momento, comenzó a recibir oportunidades dentro de la industria cinematográfica, aunque el camino no fue inmediato ni sencillo. Tuvo que construir su lugar paso a paso, aceptando proyectos modestos mientras desarrollaba su estilo actoral y entendía las dinámicas del cine. Con el tiempo, logró consolidarse como protagonista, encontrando un espacio propio dentro del género de acción. Durante la década de los 80, su carrera alcanzó un nivel completamente distinto, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles del cine de acción a nivel mundial. Sus películas conectaban con el público por su autenticidad, ya que no dependían de efectos exagerados ni de recursos artificiales, sino de la presencia física y la credibilidad que él aportaba en cada escena. Su estilo era directo, sin adornos innecesarios, centrado en la ejecución precisa y en la sensación de que cada golpe tenía peso real. Esta forma de interpretar la acción lo diferenciaba claramente de otros actores de la época, creando una identidad propia que el público identificaba de inmediato. Sus personajes solían representar figuras firmes, con un fuerte sentido de justicia, lo que reforzaba su imagen como alguien íntegro tanto dentro como fuera de la pantalla. A medida que sus películas acumulaban éxito, su nombre se convirtió en sinónimo de disciplina, fuerza y determinación, valores que ya formaban parte de su historia personal y que ahora se proyectaban a escala global. Su presencia en el cine no solo respondía a la demanda del momento, sino que ayudó a definir una era en la que la acción se construía a través del esfuerzo físico real y la conexión directa con el espectador. Mientras la industria evolucionaba, él se mantenía fiel a un estilo que priorizaba la autenticidad, lo que fortalecía aún más su reputación. Con cada nuevo proyecto, consolidaba su lugar como uno de los grandes referentes del género, demostrando que su transición desde las artes marciales hacia el cine no había sido casual, sino el resultado de una preparación profunda y de una mentalidad enfocada en la excelencia. Así, aquel encuentro con Bruce Lee no solo marcó el inicio de su carrera en la pantalla, sino que desencadenó una transformación que lo llevaría a convertirse en un ícono del cine de acción, admirado por su coherencia, su estilo inconfundible y su capacidad de transmitir fuerza sin necesidad de artificios. Durante la década de los 90, Chuck Norris encontró una nueva forma de conectar con el público al asumir el papel principal en Walker, Texas Ranger, una producción que rápidamente se convirtió en un fenómeno dentro de la televisión estadounidense y que lo llevó directamente al corazón de millones de familias. A diferencia del ritmo acelerado del cine, la televisión le permitió construir un personaje con mayor profundidad y continuidad, alguien que no solo imponía respeto por su habilidad física, sino también por sus principios y su forma de entender la justicia. Cada episodio presentaba historias donde el bien y el mal estaban claramente definidos, y su personaje actuaba con firmeza, guiado por valores sólidos que resonaban con una audiencia que buscaba referentes claros en una época de cambios sociales. La serie logró mantenerse durante años en pantalla, acumulando una base de seguidores fieles que esperaban cada capítulo como un momento de entretenimiento familiar, consolidando su imagen como una figura confiable y cercana. Su presencia ya no estaba limitada a la acción intensa, ahora también representaba una figura casi paternal, alguien que defendía lo correcto sin perder la calma ni la coherencia. Este cambio amplió su alcance, permitiéndole llegar a públicos que quizás nunca habían visto sus películas, pero que encontraron en la serie un espacio donde podían identificarse con los valores que transmitía. Con el paso del tiempo, el personaje se volvió inseparable de su identidad pública, reforzando la idea de que no solo interpretaba a un héroe, sino que encarnaba una forma de ver la vida basada en la disciplina, el respeto y la determinación. Cuando la serie llegó a su fin, muchos podrían haber pensado que su presencia en la cultura popular comenzaría a desvanecerse, pero ocurrió algo completamente inesperado que transformó su legado de una manera que nadie había previsto. Con la expansión de Internet y el crecimiento de las comunidades digitales, comenzó a surgir un fenómeno que lo colocó nuevamente en el centro de la conversación global, los llamados Chuck Norris Facts, frases humorísticas que exageraban sus habilidades hasta niveles casi sobrenaturales, construyendo una imagen mítica que combinaba admiración y comedia. Estas frases se difundieron de manera orgánica, sin una estrategia definida, pasando de foros a redes sociales y alcanzando a millones de personas en todo el mundo.
Lo más interesante fue la forma en que este fenómeno trascendió generaciones, llegando a jóvenes que no habían crecido con su trabajo en televisión o cine, pero que comenzaron a reconocer su nombre a través del humor digital. En lugar de rechazar esta nueva representación, decidió adoptarla con inteligencia, mostrando una capacidad de adaptación poco común y una actitud abierta hacia el cambio cultural. Participó en programas, leyó algunos de estos contenidos con humor y permitió que su imagen evolucionara sin perder su esencia, lo que fortaleció aún más su conexión con el público. De esta manera, pasó de ser un ícono del entretenimiento tradicional a convertirse en una figura central dentro de la cultura de Internet, algo que muy pocas personalidades de su generación lograron. Este fenómeno no solo amplió su alcance, sino que redefinió su lugar en la historia del entretenimiento, convirtiéndolo en un símbolo que existía tanto en la memoria colectiva de quienes crecieron viéndolo en pantalla como en la creatividad digital de nuevas generaciones. Su nombre dejó de estar asociado únicamente a un personaje o a un género específico, para transformarse en una referencia universal que combinaba respeto, admiración y humor. Así, su trayectoria demostró que el verdadero impacto de una figura pública no depende únicamente de una etapa específica, sino de su capacidad para mantenerse relevante a lo largo del tiempo, adaptándose a nuevos contextos sin perder la autenticidad que lo hizo destacar desde el principio, consolidándose finalmente como un mito moderno que logró trascender épocas, formatos y públicos de una manera única. Detrás del ícono que millones conocieron en pantalla, Chuck Norris era ante todo un hombre profundamente familiar, alguien cuya vida estaba marcada por el amor, la lealtad y la responsabilidad hacia quienes más significaban para él. A lo largo de los años, experimentó momentos de felicidad y desafíos en su vida sentimental, con relaciones que reflejaban tanto su búsqueda de compañía como su compromiso con la familia. Sin embargo, su matrimonio con Jenna O'Kelly se convirtió en el pilar de su existencia durante sus últimos años. La relación con Jenna fue un reflejo de cuidado mutuo, respeto profundo y afecto constante, donde cada gesto, palabra y decisión estaba impregnado de consideración por el bienestar del otro. Esta conexión adquirió una dimensión todavía más significativa cuando Jenna enfrentó problemas graves de salud, que la colocaron en una situación crítica, desafiando no solo su físico, sino también su independencia y calidad de vida. Ante esta realidad, Chuck Norris tomó una decisión que sorprendió a muchos: abandonar el brillo y la intensidad de Hollywood para dedicarse por completo a su cuidado, dejando atrás películas, proyectos y fama. Esta elección no fue impulsiva, sino fruto de la reflexión y de un compromiso inquebrantable con el amor que sentía, entendiendo que ninguna recompensa profesional podía compararse con la oportunidad de estar al lado de su esposa en un momento tan delicado. En su nuevo rol, pasó a ser cuidador, enfermero, compañía y apoyo emocional, asumiendo responsabilidades que implicaban disciplina, paciencia y constancia, cualidades que había cultivado a lo largo de su vida y que ahora trasladaba a un contexto totalmente distinto. Su rutina diaria dejó de girar en torno a sets de filmación o entrenamientos competitivos para centrarse en la atención de Jenna, supervisando tratamientos médicos, coordinando terapias, administrando medicamentos y acompañándola en cada paso del proceso de recuperación. Este compromiso reflejaba una filosofía personal que siempre había defendido: la familia y la fe eran más importantes que cualquier éxito profesional o reconocimiento público. Mientras su presencia en la industria cinematográfica disminuía, su papel en la vida real adquiría una magnitud emocional mucho mayor, demostrando que la verdadera valentía no se mide solo en peleas coreografiadas o récords en los tatamís, sino también en la capacidad de sacrificio, empatía y dedicación hacia quienes amas. Durante este tiempo, su hogar en Texas se convirtió en un espacio de cuidado, tranquilidad y cercanía, lejos de los reflectores y de la presión mediática, un lugar donde la prioridad era la salud y la felicidad de Jenna. Chuck se adaptó a cada necesidad de su esposa, aprendiendo a interpretar síntomas, a anticipar malestares y a mantener un entorno seguro y estimulante, convirtiéndose en un testimonio vivo de lo que significa poner el bienestar de otro por encima de todo. Este periodo de su vida reveló otra faceta de su carácter que pocos conocían: la resiliencia frente a la incertidumbre, la humildad para enfrentar limitaciones que no podía controlar y la paciencia para lidiar con frustraciones que ningún guión de acción podía simular. Cada gesto, desde ayudarla a caminar hasta acompañarla en consultas médicas, demostraba que su fortaleza física era solo un componente de un temple mucho más amplio, basado en la dedicación y el amor constante. Esta etapa también fortaleció la relación entre ellos, transformando su vínculo en un equipo indestructible, donde la comunicación, la comprensión y el apoyo mutuo fueron esenciales para enfrentar los desafíos diarios. Para Norris, cuidar de Jenna no fue un sacrificio vacío, sino una expresión tangible de afecto y compromiso, un acto que definió su legado personal más allá de los escenarios y cámaras. Al elegir esta ruta,
dejó claro que su vida no se medía únicamente por títulos, premios o fama, sino por la capacidad de estar presente en los momentos que realmente importaban, demostrando que la grandeza de un hombre también se encuentra en su generosidad, empatía y lealtad hacia quienes ama. La decisión de abandonar Hollywood y centrarse en su esposa se convirtió en un ejemplo de prioridades y valores, inspirando a quienes lo admiraban a reconsiderar qué es lo verdaderamente esencial en la vida. Mientras el mundo continuaba consumiendo películas y admirando su figura de acción, Norris vivía una realidad mucho más íntima, donde cada día era un desafío y cada pequeño progreso de Jenna una victoria compartida. En este contexto, su imagen de héroe trascendió la ficción y las artes marciales para reflejar un héroe de carne y hueso, capaz de enfrentar la adversidad con integridad, amor y disciplina. Su vida en estos años finales demostró que la mayor batalla no se libraba en pantalla, sino en la vida cotidiana, en la entrega silenciosa y constante a quienes más necesitaban su presencia. Tras atravesar pérdidas familiares profundamente dolorosas y años de introspección personal, la vida de Chuck Norris llegó a su fin el 19 de marzo de 2026, dejando un vacío que resonó en todo el mundo y conmocionó a millones de admiradores que habían seguido su carrera, su legado y su historia personal a lo largo de décadas. Su partida no fue solo el final de una vida, sino el cierre de un capítulo que abarcó desde la infancia marcada por la pobreza y la inestabilidad familiar hasta la consagración como campeón mundial de karate, estrella del cine de acción, fenómeno cultural y figura de referencia en la televisión con series como Walker, Texas Ranger, que acercaron valores de justicia, disciplina y familia a millones de hogares. Más allá de su faceta como actor y artista marcial, Norris dejó un legado que trasciende la pantalla, basado en principios sólidos de disciplina, fe, lealtad y superación personal, valores que guiarían cada decisión de su vida y que inspiraron a generaciones a buscar el equilibrio entre esfuerzo, integridad y responsabilidad hacia los demás. Desde joven, su resiliencia silenciosa se convirtió en un sello distintivo que lo acompañó en cada desafío, desde los tatamis en Corea del Sur hasta los sets de filmación en Hollywood, y que más tarde se reflejaría en su vida privada, donde los vínculos familiares y la protección de sus seres queridos se convirtieron en su máxima prioridad. La creación de programas como Kickstart Kids, fundado en 1990 con el objetivo de enseñar artes marciales y valores a estudiantes en riesgo, representa una de las facetas más significativas de su legado, un esfuerzo que permitió inculcar disciplina, autoestima y respeto en miles de jóvenes, brindándoles alternativas frente a la violencia, las drogas y la falta de oportunidades. Su sistema de artes marciales, la United Fighting Arts Federation, así como la enseñanza de Chung Kuk Do, un enfoque que fusiona distintas disciplinas con filosofía propia, continúan siendo practicados en múltiples países y dojos, demostrando que su influencia no se limitó a la pantalla, sino que dejó una huella tangible en la educación, la formación de carácter y el desarrollo de habilidades físicas y mentales en jóvenes de todo el mundo. Chuck Norris fue además un hombre de fe declarada, cuyos principios religiosos guiarían su vida pública y privada, y que se reflejaron en su defensa de la familia, la moral y la ética, además de inspirar sus escritos y columnas de opinión sobre valores, educación y patriotismo. A lo largo de su carrera, su reputación de hombre fuerte, disciplinado y justo se consolidó no solo en sus logros deportivos y cinematográficos, sino también en su conducta fuera de cámaras, donde se dedicó a causas benéficas, visitó tropas, y participó activamente en programas de apoyo a jóvenes y comunidades necesitadas, mostrando que su fuerza iba más allá del combate físico y alcanzaba el terreno de la solidaridad y el compromiso social. Su imagen pública, reforzada por películas icónicas, series de televisión y posteriormente por el fenómeno de los Chuck Norris Facts en Internet, le otorgó un estatus de leyenda contemporánea, pero quienes lo conocieron personalmente sabían que su grandeza residía en la constancia, el esfuerzo diario y la capacidad de poner a su familia y sus principios por encima de la fama y el reconocimiento. Incluso en los años finales de su vida, después de cuidar a su esposa Jenna durante su enfermedad, Chuck mantuvo la misma determinación, disciplina y fortaleza que lo habían acompañado desde la juventud, demostrando que su verdadera batalla se libraba con paciencia, amor y dedicación en el hogar, y no solo en el cine o en el dojo. Su capacidad de adaptación, su resiliencia ante la adversidad y su entrega absoluta a quienes amaba son aspectos que permanecen como ejemplo y enseñanza para quienes buscan comprender que el éxito verdadero no se mide solo por títulos o fama, sino por la integridad, la perseverancia y el impacto positivo que uno deja en la vida de otros. La noticia de su muerte se difundió rápidamente, generando homenajes de colegas, admiradores y figuras públicas de todo el mundo, pero más allá de la tristeza, dejó un mensaje inspirador sobre la importancia de la familia, la disciplina y la pasión por aquello que uno ama. Chuck Norris no solo fue un ícono de acción y un fenómeno mediático, fue un hombre que construyó un legado tangible,
que enseñó a través del ejemplo y que dejó lecciones de vida sobre cómo enfrentar dificultades, cuidar de los demás y mantenerse fiel a los principios propios. Su trayectoria completa, desde un niño tímido en Oklahoma hasta una figura mundialmente reconocida, demuestra la fuerza de la perseverancia, la disciplina y la determinación. En su filosofía de vida, nunca envejeció, simplemente subió de nivel hasta el último día, un lema que refleja su constante crecimiento, superación y evolución, inspirando a todos a ver cada etapa de la vida como una oportunidad para mejorar, aprender y dejar una huella positiva. Miles de jóvenes continúan beneficiándose de sus programas, academias y enseñanzas, mientras sus libros y escritos permanecen como guía para quienes buscan equilibrio, fuerza interior y valores sólidos. Su vida demuestra que la verdadera grandeza combina talento, dedicación, amor y fe, y que el impacto de una persona puede trascender generaciones, dejando un ejemplo de perseverancia y humanidad que sigue vivo más allá de su partida física.